sistema capitalista en superación del sistema colonial. En América Latina hubo distintos procesos de independencia y de revolución. Muchos de estos procesos de independencia de los países fueron impulsados por procesos revolucionarios de personas esclavizadas, ¿no? Entonces, muchos de los estados surgen porque ya no sostenían más los sistemas coloniales de tanta insurgencia que había. Entonces, había que tener una estructura más fuerte, había que tener un estado, ¿no? Y estoy hablando muy por arriba, porque había cuestiones de los blancos en las metrópolis, de los blancos en las colonias también, ¿no? Que eran los blancos de las colonias, eran criollos, como blancos menos blancos. Y después vamos a hablar de los blancos menos blancos, pero todavía blancos. Y bueno, la raza, y acá yo pongo una imagen de la artista intelectual Grada Quilomba, que es una afroportuguesa, en donde en su libro de Memorias de Plantación, ella habla de esta llaga, habla de esta decadencia que hay en el sistema de la blanquitud hoy, muy en convergencia con lo que piensa Shirley Mbembe. Y acá él pone, la raza hoy en día es una maquinaria social, técnica, indisociable del capitalismo, de su emergencia y de su expansión planetaria. El negro fue inventado para significar la exclusión, el embrutecimiento y la degradación. Y ahí él sigue. Sigue no, porque yo puse la página 29 arriba y la página 26 abajo, pero bueno, la de abajo viene antes. Entonces, la raza surge de la unión potencial del capitalismo al animismo, que es animalización, más o menos, pero no sé si la traducción quedó bien, con el animismo, en donde surgen algunas consecuencias que son determinantes para nuestra futura comprensión de la raza y del racismo. En el primer lugar, los riesgos sistémicos a los cuales solo los esclavos negros fueron expuestos durante el primer capitalismo constituyen de ahora en adelante, sino la norma, lo que había dicho, que el sistema colonial hasta las personas africanas determinaron la norma de las organizaciones de la mayoría de los países. Sino la norma, cuanto menos el destino que amenaza todas las humanidades subalternas. Y esto para mí es espectacular, porque es lo que vemos. No es necesario que vos seas negro afrodescendiente para que sufra la violencia que una persona negra sufre. Y en algún momento vos vas a sufrir. Porque en algún momento vos vas a ser colocado, puesto en este lugar de violencia en donde las personas de la diáspora africana fueron puestas, ¿no? Y ahí que es cuando el blanco pobre se queja, no, pero yo también soy discriminado. No, vos, y sí, sos discriminado porque nosotros fuimos antes. Y con base en nuestra discriminación, vos sufres violencia. Porque toda la técnica de encarcelamiento, de estructuración de los sistemas de salud, hasta de transporte público. Hay una investigación de un brasilero que investigó el transporte público, creo que de Río de Janeiro, de São Paulo, en comparación a los transportes europeos y de los países muy desarrollados, como Suiza, lugares así. Y el transporte público y ahí él plantea que el transporte público, y acá el barco, ¿no? El barco de la trata, que el transporte público de los países que son densamente poblados por personas afrodescendientes negras o en diáspora africana, son desarrollados con base en el transporte de esclavos. Y por esto es tan malo, desconfortable, somos transportados como mercadería, ¿no? Tenemos que pagar para transportarse, lo que la mayoría del sistema de transporte público es subsidiado por el Estado. No es que lo que banca el sistema de transporte es lo que pagamos. Esto es la ganancia de la ganancia, ¿no? Entonces, listo. Ahora vamos para la próxima parte. Bueno, el concepto biológico de la raza y su decadencia. La raza en sí misma, la diferenciación del blanco, del negro, de la persona indígena, de la persona amarilla, surge más o menos en el siglo XVIII. Mucho por esta cuestión que yo lo comenté con ustedes, que antes no era tan necesaria en el sistema colonial la clasificación racial, porque el sistema de poder era colonia, metrópoli y colonia.
Pero a medida que se fue avanzando en los procesos de independencia y revolucionarios de los países latinoamericanos, la blanquitud vio, no, hay que tener un otro sistema de poder que ponga en la subalternidad, en lugar de violencia, a las personas negras que están conquistando su libertad. Y ahí surge los sistemas de clasificación racial con base en la biología, ¿no? Muchos pensadores, en cada país hubo un Darwin, ¿no? Que Darwin fue la persona que pensó el sistema de raza biológica. En Brasil fue Nina Rodríguez, por ejemplo. Acá en Argentina no me viene a la cabeza quién fue. Entonces, no surge a principios de la colonización, como muchas personas piensan la raza, surge a mediados del siglo XVIII para justificar la deshumanización de africanos que estaban en procesos revolucionarios. Y acá yo pongo africano porque todavía no había esta conceptualización de afrodescendientes, de personas nacionales de sus países, eran africanos y descendientes de africanos, ¿no? Que estaban en procesos revolucionarios y de las colonias en procesos de independencia. Y acá es importantísimo hablar del proceso revolucionario de Haití, porque la mayoría de las constituciones de América Latina fueron hechas con base en el proceso revolucionario de Haití. Hay un proceso que se llamó Revoluciones Atlánticas, que fue el proceso revolucionario de independencia de Francia, de Estados Unidos y de Haití. Estos tres procesos determinaron cómo fue la organización de las instituciones de los países colonizados, porque Haití vio, los negros haitianos vieron, ¿cómo Francia puede tener la independencia y nosotros no? También queremos esto, ¿no? Y como fue algo muy fuerte y simplemente pusieron en la constitución de acá en adelante todos seamos negros, esto fue, en esto, gente, a siglos pasados, imagina lo que es esto en una región en donde todavía hay sistemas coloniales muy importantes como lo de Cuba, como el de Puerto Rico, como lo de Brasil, ¿no? Como lo de Colombia, de Venezuela, que era la Gran Colombia todavía. Entonces no querían que pasara lo mismo que pasó en Haití, que pasara en estas regiones, siendo que estas regiones ya tenían sus propios procesos internos, ¿no? Con la constitución de los quilombos, de los palenques, de los cimarrones, de la propia resistencia de los pueblos originarios, que en la historiografía se cuenta que fueron conquistados, pero los pueblos originarios mataron lo que costó a los portugueses a conquistar la región litoral de Brasil fue 2 siglos, 3 siglos, porque los indígenas lo metían, lo mataban. Entonces, y es esto, siempre que hay un proceso de conquista, nunca solamente la conquista, es la resistencia, porque si fuera más la conquista que la resistencia, ya estaríamos aniquilados, ¿no? Muchos dicen, no, tenemos que resistir a la conquista, tenemos que hacer frente, pero esto ya lo hacemos porque si no, no estaríamos acá hoy. Entonces, esto, siempre que hay conquista, hay resistencia, nunca es algo pasivo, no había pasabilidad de los pueblos que fueran traficados de los pueblos originarios. Había muchísima resistencia y a los colonos les costó un montón. Bueno, los procesos de independencia. Después pasen un vistazo, ponen en el Google, en YouTube, profesores que hablan sobre el proceso de revolución de Haití, porque no es por casualidad que es poco estudiado. Muchos procesos revolucionarios son estudiados en las escuelas, en la universidad y lo de Haití. Hoy en día, que está saliendo a la luz, que se habla más, pero el proceso de Haití fue importantísimo para la lucha política de las personas en diáspora africana en nuestra región, principalmente porque usó de la religión y de su propia cultura y de su propia lengua, porque allá hablan una lengua que es mezclada con el francés, pero también con las lenguas de la región. Criol. ¿Cómo? El criol, sí, que fue muy importante. Y después vamos a hablar cómo es importante la cuestión del lenguaje en la dominación y por qué no podemos simplemente defender determinados términos, porque el lenguaje es poder, ¿no? La lengua es poder. Bueno, siguiendo. Levanto, ¿sí? ¿Deciden? No, quería aportar ahí con respecto a Haití, que también Haití ha sido el único país en función de su revolución que trata los 3 ejes: antiimperialista, antirracista y antipatriarcal. Y eso no en todos los países, como fue Francia y Estados Unidos,
no fue su lógica, más fue como lo antiimperial y quedó por fuera lo patriarcal y lo racista. Por eso hoy por hoy en nuestros estados y construcciones sigue operando desde esas perspectivas. Entonces era importante también mencionar los tres ejes que Haití tocó, que ningún otro país logró hacerlo. Sí, fue muy radical el proceso de Haití, muchísimo radical. No se acercó de ningún otro proceso revolucionario. Tanto que Haití hoy en día es lo que es porque todavía paga la deuda de la revolución, ¿no? No la deuda solamente económica, pero todos los desastres que se han hecho en Haití es por esto. Todo el proceso anti-haitianismo que hay en República Dominicana, la violencia horrible, obstétrica, sexista y misógina que sufren las mujeres haitianas en República Dominicana es un crimen contra la humanidad, básicamente. Porque es lo que quieren hacer con todas las personas negras del mundo, básicamente. Que no salgan de sus países, que vivan ahí en su miseria, asilados, que no migren, que no tengan hijos. También podemos hablar de esto, ¿no? Hoy en día es muy fuerte el discurso, y ahí tiene mucho que ver con la raza biológica. El proceso de maternar, de constituir familia. Hoy en día yo veo muchas personas jóvenes, saliendo un poco del tema, diciendo, no voy a tener hijos, no, porque es muy caro, es difícil de bancar, y no sé qué, mientras las personas blancas de clase media ricas están haciendo hijos normalmente, pero nosotros no. Se plantea que no. Perdón, y con vientres ajenos, porque la subrogación de vientres también recae en personas como nosotros, digamos. O sea, como hasta en eso sos un objeto que porta el bebé de alguien más. Sí. Porque una persona negra teniendo hijos con otra persona negra racializada no blanca es la reproducción de la pobreza. No se reproduzcan, ¿no? Y esta política, y esto estuvo en forma de política institucional legítima, en forma de leyes, en muchos países, la esterilización de las mujeres pobres de las favelas, de las villas, ¿no? ¿Cómo se dice? La apropiación de hijos, de bebés pobres y racializados, hasta familias blancas, ¿no? O sea, ¿por qué esto? La raza es vista todavía, ¿no? La raza de las personas negras es vista todavía como un problema que hay que ser curado, ¿no? O sea, no se reproduzcan, no constituyan familia, porque cuanto más de ustedes, peor es para nosotros, ¿no? Y bueno, y quien nunca escuchó, solo existe una raza, la raza humana, ¿no? Como despreciando toda la violencia que fue hecha con base en la raza. Muchos blancos dicen, no, pero hoy en día no existe más racismo, no existe raza, somos todos iguales perante la ley. Y bueno, y con base en esta narrativa, en el problema que traía esta narrativa, fue que más o menos en el siglo XX, intelectuales negras y negros plantearon que la raza es una construcción social, de tal manera que necesita ser validada por la sociedad. Desafortunadamente, no soy yo que decido si soy negra. Es un poco distinto de la cuestión del género, en donde en un momento, si una persona no se identifica con el género, lo puede cambiar. La raza, yo no puedo cambiar mi raza, ¿no? En tanto que hay un caso de una mujer blanca de Estados Unidos que intentó hacer un cambio racial, es bastante famoso porque hubo muchos memes con esto, y hay muchas sátiras en donde una persona negra retinta, oscurísima, dice, no, entonces yo quiero ser blanco, me traten como blancos, yo elegí ser blanco. Pero no es así, es la sociedad que te determina si vos sos negro, si sos afrodescendiente, si vos sos una persona blanca, si vos sos una persona de pueblo originario, ¿no? A la cuestión de los pueblos originarios y étnicas es mucho distinta, pero es una cuestión que ahí sí principalmente necesita de la validación de su propia comunidad, ¿no? No es algo tan cerca como es la cuestión de la diáspora africana. Pero esto, lo que ustedes dijeron, que es una cuestión social, que viene de la socialización, que tiene que ver con un grupo demográfico que dijo Cal, ¿no? Y que es un invento, ¿no? Un invento para justificar la dominación, ¿no? La raza no surge naturalmente. Y la cuestión de la raza surge justo para aproximar las personas de diáspora africana a los animales, ¿no? Tanto que hacen estos estudios de la comparación
que pone un cráneo de una persona blanca, el cráneo de una persona africana, el cráneo de un mono y dice que nosotros estamos más cerca del mono. Pero otros días yo vi en Twitter una foto que hacía, ay no, dicen que yo parezco con un mono, y agarra un chimpancé y tiene la boca finita como los blancos. O sea, ¿quién se acerca más de un chimpancé? ¿Un blanco con la boquita finita que tiene igual chimpancé o nosotros negros que tenemos los labios protuberantes? ¿No? Es un chiste, no se hay que comparar ninguna humanidad con animales que no son socializados como nosotros, pero es una cuestión que nos hace pensar, ¿no? ¿Alguien tiene algo para aportar sobre la cuestión del concepto biológico y su decadencia? Bueno, vamos a hablar más no, la verdad, Nancy, decime. No, quería aportar esto de, por eso nuestras comunidades en África, la forma de socialización entra no por la raza, sino por la etnia o por los diferentes pueblos, ¿sí? Tiene otras cosmogonías, de acuerdo si es occidental, bueno, parte de la raza desde el fenotipo y lo biológico que entra acá y la razón social, pero dentro del continente tienen otra forma, ¿no? Del constructo del fenotipo, la construcción, y ahí es muy interesante porque también parte el concepto de la belleza, ¿no? Tienen otras cosmogonías de acuerdo también al fenotipo y no se basan en un fenotipo de nariz y esto, sino por pueblo, ¿no? Entonces los... Sí. Esto que Nancy plantea es muy importante porque la conceptualización étnica lleva como mucho más central en la determinación la cuestión cultural, lingüística y de las costumbres, no solamente la cuestión fenotípica. Y Colombia, este proceso es mucho más fuerte, mucho determinante y es muy importante porque, por ejemplo, en Brasil, por ejemplo, vos podés ser una persona negra pero sin ninguna cercanía con su cultura, ¿no? Entonces es una cuestión racial. Pero a partir del momento que vos reivindicas su territorio, que es lo que pasa con la cuestión quilombola, es una cuestión étnica, porque es una cuestión cultural, es una cuestión lingüística. Y cuando involucra el territorio, es una cuestión ética, porque es de autodeterminación y el derecho de ocupar el lugar donde está. Por esto que lo que pasa en Gaza no es solamente una cuestión racial y principalmente étnica porque son pueblos originarios de este lugar, ¿no? Ya estaban ahí y tienen derecho a su territorio y a su lengua y a su religión, ¿no? Cuando hablamos de racial, no necesariamente está por detrás la cultura, la religión como determinante, está más por detrás la cuestión fenotípica que vamos a entrar ahora en el tema un poco después, la cuestión de la clase social también, porque la pobreza es racializada no blanca, racializada negra. Y bueno, es importante tener en vista que son complejidades, pero que se entrecruzan y parten de la misma raíz, ¿no? Que parte de la colonialidad, que parte de la dominación y que parte sobre todo de la violencia. Bueno, ay, yo salté. Sí, ahora vamos a hablar de la negritud, ¿no? Es un poco complicado hablar de negritud en Argentina porque muchas personas temen la palabra negro, ¿no? Pero Argentina no vivió todavía un proceso, o está viviendo en este momento un proceso de positivación de la identidad negra. Y la primera cuestión que las personas que están en desacuerdo con la positivación de la identidad negra plantean es, no, pero es una identificación colonial. Quien nos dijo que somos negros fueron los blancos, fue la blanquitud. Sí, es verdad. Pero también es colonial la propia identidad blanca y hecha, y la identidad blanca no es vista por sí sola como una cosa negativa. Entonces, ¿por qué el negro tiene que ser visto como negativo? Y a partir de esto surgió el movimiento de la negritud más o menos en el siglo XX, planteado por 3 hombres negros, que es Aimé Césaire de Martinica, Cédar Signor de Senegal y Léon Gontran Damas de Guiana Francesa. Y estos 3 países comparten una historia en común, que es la colonización francesa, que fue muy distinta del sistema colonial estadounidense, que fue muy distinta del sistema colonial español y portugués, y tiene sus particularidades, ¿no? Porque Francia pasó por un proceso de independencia muy fuerte en donde las colonias no hicieron parte, ¿no?
Y este movimiento de la negritud gente, tenemos siempre que pensar que hace mucho tiempo, ¿no? A veces, hoy en día puede parecer fácil afirmar su identidad, poner su turbante, tocar su tambor, leer su libro de una persona negra, pero todo esto era crimen. Como en Estados Unidos no hay tanta, que fue un sistema colonial muy distinto de América Latina, no hay tanta presencia, por ejemplo, de cosas ancestrales de nuestros pueblos como el tambor, porque simplemente si un negro tocaba tambor allá, se cortaba las manos, se cortaba la lengua. Esto pasaba en América Latina, pero distinto justamente porque el sistema colonial de Portugal y España, por ya tener contacto a 5 siglos con las personas africanas, ya habían desarrollado tecnologías de dominación que no tenían que ver con el homicidio y la aniquilación, porque un esclavo era muy caro. Cuando el sistema colonial de esta región, que hoy es Reino Unido, entró en contacto con la trata de personas africanas, ¿no? Para colonizar la región hoy que es Estados Unidos, no tenían tecnología de dominación. Era mucho más, no digo mucho más violento porque no puedo decir así, pero no se permite, porque acá hubo la asimilación, ¿no? Vos podías tocar tu tambor, pero a un santo. Allá no podías hacer nada, ¿no? La vida tenía un poco menos valor, podríamos decir así. Entonces, este movimiento de negritud surgió para positivar, sobre todo, nuestra cultura, que tiene mucho que ver hoy en día con nuestra autonomía, con nuestro bienestar, con nuestro sentido e idea de belleza, de lo que es bonito para nuestra comunidad, ¿no? La autoestima. Y esto fue muy importante porque no estaríamos acá hoy con nuestros... Mi pelo está atado, pero mi pelo es natural, ¿no? Es tenido solamente. Con nuestros pelos naturales, con nuestras trenzas cosidas, ¿no? Con nuestras misangas en el pelo, si no fuera este movimiento, que hoy en día es muy cuestionado, no, porque negritud es algo de colonial. Sí es, porque todo es colonial. Hoy en día no hay como huir de esta llaga, pero es algo que puede ser superado, sí, que tiene que ser cuestionado, que tuvo sus limitaciones, pero nos sirvió muchísimo para que surgieran movimientos, por ejemplo, como el Bloco Ileaye, que fue el primer bloque afro de Brasil, que surgió a fines de los 80 o en principios del 90, hace poquísimo. Antes no había agrupaciones que se juntaban públicamente para reivindicar su identidad, su belleza, su ancestralidad, ¿no? Y fue el movimiento negritud que dio las bases, el sentido y la seguridad para que los intelectuales en su comunidad, y cuando digo intelectuales no son solamente académicos, ¿no? Yo digo ialorexás, jefes jefes, ¿cómo se dice? Como cuando sos una madre sola de una familia negra, hay una palabra para esto, pero no me ocurre. Como jefas de familia, que eran las parteras, ¿no? Y abajo yo pongo el festejo que se hace en Venezuela, que es la fiesta de San Juan, que es un santo negro, pero que fue blanquizado, en donde también se emerge mucho la cuestión de la identidad y de la cultura negra, ¿no? Y esto todo solo fue posible por la positivación de la negritud, porque hasta este momento ser negro era algo que no se podía ser dicho. Las personas tenían vergüenza de ser afrodescendientes, tanto que durante mucho tiempo, los estados identificaban a las personas descendientes de africanas como cualquier otra palabra, como moreno, como mulato. Decía todo para no decir negro, en este sentido de que no, acá nosotros superamos el racismo para no se responsabilizar y reparar la deuda de la trata y de la esclavización. O sea, no tenemos más raza, somos todos iguales. Hay una constitución que dice en donde todos son iguales, ante la ley, entonces no hace sentido afirmar que son negros. También era una tecnología de la blanquitud para que las personas negras no tuvieran poder sobre su propia identidad, porque quien se reconoce hace comunidad con otro que se reconoce como tal. Y si una comunidad se organiza, va a reivindicar. Y si una comunidad se organiza y reivindica, va a cuestionar el status quo que está puesto. Y esto no era interesante para ellos. Por esto, durante mucho tiempo, fue fundamentado esto, ¿no? Que somos todos iguales, hubo el mestizaje, hubo la mezcla. Ay, mi gato. Hubo la mezcla. Ay, 7. ¿Este es un aviso que tengo 7 minutos? ¿Qué me apareció acá? 7 minutos. No sé qué fue. Aparece un aviso de 7 minutos en la pantalla. Raro.
Entonces, este movimiento buscó la valorización de la cosmología y organización de la diáspora africana en América Latina y principalmente en la región del Caribe, donde hubo mucha colonización francesa, ¿no? Sobre todo de la identidad, del arte y de la cultura. Bueno, ahora va a venir una parte más densa, con bastante texto, pero voy a intentar no ser lo más breve posible. ¿Alguien quiere aportar algo sobre este tema de positivación de la identidad negra? ¿No? Bien. Ahora vamos a hablar de un tema más polémico. Las personas blancas también tienen raza y la blanquitud. No puse ninguna imagen, porque creo que ellos no necesitan ni una imagen bonita en mi presentación. Bueno, no, y partimos del principio de que no existe persona negra sin persona blanca. Ellas son automáticamente personas racializadas, pero desde el lugar universal, en donde todo que es distinto es separado, ¿no? Entonces, afirmar que los sujetos, acá me quedó mal, pero racializados son solamente las comunidades, poblaciones y grupos étnicos subalternos es reposicionar el blanco como sujeto universal. Es por esto que tenemos que siempre enfatizar que la persona negra es una persona racializada. Porque esto es darle la culpa a las personas, como para mí me da mucha cosa cuando dicen que el racismo y la raza es un problema de negros o de pueblos originarios. Es un problema de las personas blancas. Ellos tienen que sentir vergüenza de lo que sus antepasados hicieron. No nosotros tenemos que tener vergüenza de nuestro color, de nuestra ancestralidad, de nuestras religiones. Entonces tenemos que sí constranger este sujeto blanco y apuntar que tiene raza eres vos. Quien creó el sistema racial fuiste vos. Vos solamente existe porque yo existo. Y si yo existo como sujeto racializado, es porque vos te racializaste antes en un lugar de poder, ¿no? Y acá yo traigo Grada Quilomba de nuevo, porque para mí es una autora que, primero, hay poquísimas personas afroportuguesas que escriben hoy, y para mí es muy importante poner en evidencia, porque soy brasileira y la diáspora portuguesa todavía tiene, es mucho, el sistema colonial es tan bien hecho que vos no sentís que está pasando. Y ella plantea eso en su libro, que cuando fue a vivir en Alemania, dijo que los alemanes tenían vergüenza del holocausto, vergüenza del racismo que tenían. Y esto era muy público, ¿no? Mientras que los países que fueron colonizados por Portugal y el propio Portugal, no, era totalmente omitido, ¿no? Y estoy hablando de 2006, hace poco. Entonces ella afirma, el lenguaje es instrumento de poder. Así se propone utilizar términos como personas raciales, bueno, ella dice, el lenguaje es el sistema de poder, y yo planteo, ¿no? Yo, con base en lecturas que tengo hechos, que puede ser más positivo hablar de una persona racializada como no blanca, porque ahí involucramos también otras identidades que son negras orientales. Hay personas negras en Oriente, ¿no? Y esto hay que ser dicho, porque nosotros no solamente vivimos en el Occidente, vivimos en un mundo globalizado. Y el sistema de castas en Oriente también fue escuela para el sistema racial que se tiene en América Latina. Podemos hablar de personas racializadas como no blanca, o personas racializadas como negra, personas racializadas como blanca, hasta porque la racialización cambia con la región, país o comunidad en donde se está inserido o inserto, puede ser, no sé si escribe mal. Por ejemplo, las personas racializadas, hay gente tipiada todo mal, perdón. Las personas racializadas como blancas en América Latina son personas racializadas como no blancas en el norte global. Entonces, por esto que es importante hablar de la racialización de las personas blancas, porque ni siempre van a ser blancas, ¿no? Y a veces una persona en América Latina que es negra ni siempre va a ser una persona negra. Entonces, es muy de acuerdo con el contexto, pero hay que dar énfasis que la persona blanca tiene su raza, tiene su responsabilidad en el sistema racial. Y bueno, y acá Webb Du Bois, que es un negro, ay, gente, no me sale esto de la pantalla. Aparece para ustedes esto de 2 minutos, de 7 minutos acá, no sé qué es. Sí, aparece, pero no. Yo no sé qué es. Yo quería, me desapareció. Fue el precursor de teorizar sobre la identidad racial blanca.
Él analizó los trabajadores blancos estadounidenses en el siglo XIX y planteó un concepto que es muy bueno, que es de sueldo psicológico, salario psicológico, en donde analizaba trabajadores blancos pobres que, por más que fueron pobres y muy explotados por la industria, y que tenían que poner a trabajar sus hijos de 10 años, todavía se sentían cómodos. ¿Por qué? Porque la policía no iba a bater en su puerta, ¿no? Porque tenían la posibilidad de llevar sus hijos a la escuela, todavía. Tenían la posibilidad de votar en el sistema político. Y esto se llama de sueldo psicológico. Por más que yo esté muy jodido, y esto pasa en Argentina, por más que yo esté muy jodido, las personas negras están más jodidas. Y esto para mí me da un gozo, me da una felicidad. Yo estoy jodido, pero no tanto como vos. Y esto es el sueldo psicológico de la persona racista. Y acá pone los ejemplos, ¿no?, de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, los blancos, independientemente de su clase social, tenían tránsito libre, tenían acceso a los cargos políticos. Los policías eran retirados de sus filas, de sus calles, de sus barrios. Los edificios de las escuelas de sus hijos eran mejores en la región. Los tribunales dependían de su voto y generalmente los trataban cordialmente, por blancos y no por su clase. Y esto es el sueldo psicológico. Y bueno, y vamos a seguir un poco. ¿Alguien quiere apuntar algo sobre este tema? Sobre por ahí el tema de la latinidad, porque está muy mezclado con todo esto, con lo que vos planteás y decís, por lo menos en Estados Unidos, y la separación con América Latina, ¿no?, de lo no blanco, y lo no blanco en contexto de latinidad en Estados Unidos va como a lo latino, y lo latino, si vamos al origen de esas palabras, no, tampoco nos arropa, porque los latinos vendrían siendo los descendientes de las personas de los pueblos latinos en Europa. Estamos hablando de Portugal, estamos hablando de Italia, estamos hablando de otros no africanos. Entonces, es muy polémico, nosotras como personas afrodescendientes, también leernos desde lo latino, cuando no es una palabra que nos arropa desde el concepto etimológico y desde esa descendencia, ¿no? Entonces, sí, es importante también colocarlo en contexto en nuestros territorios, y porque estas personas se leen blanca desde lo latino, cuando llegan al territorio como descendientes son personas no blancas, sino latinas. Entonces también siguen un marco de separación dentro del concepto de blanquitud, sigue siendo en esto, ¿no? O sea, es parte de la descendencia, pero no sos blanco, ¿no? Sí, esto es muy importante porque es muy complejo y polémico, como dice Nanji, pero por una cuestión que Estados Unidos tuvo un sistema colonial de clasificación racial que se basó en la teoría de una gota de sangre, ¿no? Y acá en América Latina todos tenemos millones de gotas de sangre de personas negras e indígenas, pero allá no. Allá, si vos tenías un antepasado negro, un antepasado indígena, ya no eras blanco. Y es por esto que toda la población de América Latina, que incluye a las personas afrodescendientes, porque también somos latinos, pero nosotros allá, si vamos con esta cara, no vamos a ser latinos, vamos a ser negros. ¿Me entiendes? Entonces, es esto que tiene que tener en cuenta, porque los sistemas raciales son distintos. Las personas latinas allá, las personas blancas latinas en Estados Unidos y en Europa son consideradas personas racializadas, no blancas, porque poseen una gota de sangre. Esta es la vuelta y la teoría. Es injusto, primero, porque nosotros también somos latinos, y también es injusto porque toda la vida una persona blanca latina en nuestra región creció con sus privilegios, con su representación política, y ahora vamos a hablar un poco de esto. Creció viéndose en la tele, creció con profesores que tenían la misma tez que ella, creció con sus libros didácticos de la escuela con personas igual a ellas, creció con todos los privilegios posibles e imposibles en América Latina. Y cuando va a Estados Unidos y Europa se defronta con una cuestión que ves que vos no sos tan blanco así, vos no perteneces a este lugar de poder. Para ver cómo es esto. El racismo es un sistema tan bien hecho, que es un problema hasta para las personas blancas. Y es esto que las personas blancas no terminan de entender, que no es un problema de nosotros, pero fundamentalmente de ellos. Porque como mientras no haya la abolición del sistema racial a nivel mundial, las personas blancas también van a sufrir. Pero ellas no reconocen esto.
Bueno, ahí vamos a hablar un poco más de la blanquitud, porque hay dos cuestiones que habla una autora que para mí está buenísima, que es una autora brasileira, que habla de dos tipos de blanquitud, la blanquitud acrítica y la blanquitud crítica. Las dos son racistas, pero son racistas de distintas maneras. Básicamente, la blanquitud acrítica es esta blanquitud de la extrema derecha, conservadora, que no ve problema, que no vio problema en el genocidio de las dictaduras, que no ve problema en el genocidio de Palestina, que no ve problema en el genocidio judío, que no ve problema con la violencia hacia las personas negras, ¿no? Y acá la autora pone, la blanquitud acrítica conserva, justifica, reescribe estos acontecimientos tratando de heroizar, por ejemplo, crímenes de lesa humanidad con base en la raza, como la invasión de Abya Yala, América, y la colonización, a Adolf Hitler y la minimizando o negando el holocausto. Y acá yo puse, ¿no? El genocidio de Palestina y el genocidio de Palestina. En general, posee características homicidas, ¿no? La mayoría de las personas de la blanquitud acrítica atentan contra la vida de las personas negras, y no solamente en la forma de matar, porque la matar de la vida física, pero primero, antes que nos maten físicamente, nos matan psicológicamente y mentalmente. Y esto es una manera de homicidio, ¿no? Borrando nuestras lenguas, nuestras religiones. Y esto es lo que caracteriza el genocidio, porque el genocidio no es solamente matar una comunidad, es matar todos los aspectos que constituyen la sociedad de esta comunidad, la religión, el territorio, la cultura, la lengua, los niños, las mujeres embarazadas. El genocidio es muchos aspectos de la muerte relacionados a la vida de una comunidad. Y bueno, y acá abriendo un paréntesis, porque Achille Mbembe, este autor que hablé antes, habla de un concepto que es muy bueno, que se llama necropolítica, que son las distintas formas de matar, que no es solamente quitando la vida física de la persona, ¿no? Y la necropolítica en Argentina estuvo fuertísima, vamos a hablar un poco ahorita al final, pero ya adelanto, que es la manera de exponer sistemáticamente a comunidades subalternas a formas de la muerte, como privando de acceso a agua de calidad, privando de acceso a la salud, los moviendo a los barrios más periféricos y con menos estructura, exponiendo a determinadas enfermedades. Esto con el objetivo de el aniquilamiento a larga escala, ¿no? Y bueno, y ahora la blanquitud crítica, que serían nuestros excelentísimos, queridísimos compañeros blancos aliados, que son los que condenan y analizan los trágicos acontecimientos de este momento histórico, y este momento histórico es relacionado al genocidio de judíos, los crímenes de lesa humanidad, que condenan las prácticas racistas más explícitas, pero que practican racismo que no llega al homicidio, mientras que prácticamente no, bueno, esto, yo interpreté mal la frase, bueno, que no practican racismo que llegan a la violencia física, pero sí practican microracismos, como en el ambiente de trabajo, en la escuela, que dice un chiste racista, que dice trabaja en negro, que dice quilombo de forma negativa, ¿no? Y esta parte de la blanquitud, y ahí plantea la autora, prácticamente no hay estudios hechos sobre la blancura acrítica, sobre la blancura crítica. Básicamente no se estudia la comunidad que perpetúa, promueve, fundamenta, da las bases del racismo. Se estudia históricamente a las víctimas y no quien crea este problema. Y esto es muy grave. Y ella es una autora blanca que investiga su propia comunidad, que investiga a los blancos. Y esto que tenemos que empezar a hacer ahora es como, ya hay muchos estudios sobre la pobreza, que se estudian las élites relacionadas a su blancura, a su deuda histórica, ¿no? Muchas familias hoy son de élite en América Latina y ricas, porque todavía se benefician de las ganancias de los sistemas coloniales esclavistas, ¿no? Entonces, dentro de la blanquitud hay dos blanquitudes. La que es la más hija de puta, que no tiene filtro para nada,
que es muy violenta, como la blanquitud de extrema derecha de Brasil, que banca Bolsonaro, la blanquitud que banca Milei en América Latina, y la blanquitud que se piensa como aliada, pero no se quiere comprometer con el cambio social profundo, ¿no? ¿Alguien quiere aportar algo sobre esta parte? ¿Vamos? Bien. Y ahora voy a hablar de lo que es muy actual para nosotros. Creo que nosotros, que somos de los 90, de los 2000, crecimos con ya la palabra afrodescendiente, más o menos en la escuela yo ya escuchaba la cuestión afrodescendiente, ¿no? Esta fue una conceptualización, una idea que fue pensada y formada por muchas personas negras, pero también por organizaciones internacionales, para hegemonizar la cuestión de la diáspora africana en todo el mundo, ¿no? Entonces buscaba esto, traer una unificación de las identidades de la diáspora en el mundo, en donde tuvo avances en términos de políticas públicas, porque se pudo, por ejemplo, en un país que es multiétnico como Brasil, como Colombia, agarrar todas estas personas que tenían como única característica la llaga de la esclavitud y poder construir una política que abarcase toda esta población. Pero también hubo retrocesos. Y el retroceso que yo planteo hoy en día, que es muy contemporáneo y muy moderno, por ejemplo, la unificación de múltiples identidades. Por ejemplo, en mi país existen personas quilombolas, que muchas veces no se identifican como personas negras. Bueno, sí se identifican como personas negras, pero es una cuestión distinta. Hay personas que llamamos de ribeirinhas, que son comunidades negras que habitan los ríos. Hay comunidades negras muy distintas, como las personas palenqueras, las personas cimarronas. O sea, hegemonizar toda una diáspora, porque cuando digo a la importancia de plantear la diáspora africana es esto, porque somos pueblos muy distintos de muchas naciones, y el término afrodescendiente es medio que limpia. Ustedes son solamente afrodescendientes, descienden de ahí. Es como ustedes son menos, porque descenden. Solamente descenden, no planteen tanto porque solamente son descendientes. No es que sufren lo que las personas en la época de la colonización sufrieron, como disminuyendo la violencia que nosotros sufrimos hoy en día. Y otro retroceso que para mí es muy importante hablar, que tiene que ver con estas personas blancas, que capaz en Europa no son personas blancas, pero que en nuestras regiones sí son leídas como blancas, que son personas racializadas toda la vida con personas blancas, que por tener un antepasado negro reivindican gozar de los derechos políticos conquistados por las personas que sí sufren racismo sistémico y estructural desde el embarazo, ¿no? Porque tenemos que acordarnos que las mujeres negras, cisgénero, embarazadas, y capaz personas trans negras también, hombres trans embarazados, personas no binarias que poseen sistema reproductivo, ¿no? Sufren en hospitales, ¿no? Muchas personas negras ya nacen con alguna enfermedad que es en decurrencia del parto. O sea, antes de nacer, nosotros ya sufrimos alguna violencia, porque si no, nuestra mamá es negra, ella ya estaba sufriendo un montón antes de esto. Entonces, por esto que es muy difícil hablar de una persona hoy en día que le llega a la conciencia racial, no, pero mi abuela, mi mamá es afrodescendiente y no sé qué, pero toda la vida tuvo todos los privilegios de una persona blanca. No, en esta cuestión no, pero yo soy afrodescendiente, tengo un descendiente, dame mi derecho, dame mi cuota, dame mi asistencia económica, buscando se aprovechar de las conquistas de las personas que siempre sufrieron discriminación en la sociedad. No, y esto para mí es gravísimo porque pasa mucho en Argentina y en Brasil también. Países que están conquistando, digo Brasil y Argentina porque es el lugar donde yo estoy y el lugar donde yo estaba, pero a nivel regional debe pasar mucho. Y otro planteo que tengo que hacer también, los organismos internacionales, esto fue hecho por la ONU, no es que fue la conferencia de organizaciones sociales a nivel mundial de personas afrodescendientes y africanas. Esto fue planteado por la ONU, gente. Y la ONU fue creada por las personas que fundamentaron el holocausto nazista, que hoy defiende a Israel. Y la ONU no es inocente. No, a ellos es más cómodo y fácil
abarcar toda una diversidad que tiene demandas distintas, que son de regiones distintas, que hablan lenguas distintas, y una sola cosa. No, ustedes no molesten mucho, no molesten mucho, hasta ahí ustedes van. Entonces, nosotros no podemos olvidar que los organismos internacionales operan para mantener la domesticación africana y de sus descendientes, que son condenados a la desorden político y al subdesarrollo, ¿no? Todo que se plantea de las organizaciones internacionales, hasta un límite, está buenísimo que estemos, que busquemos de alguna manera incidir, pero tenemos que saber que esto surge de un sistema que es el sistema capitalista, que no es hecho por nosotros y para nosotros, ¿no? Entonces tenemos que ver las limitaciones de hasta dónde podemos ir reivindicando e incidir en estos espacios. Esto plantea mucho una autora dominicana que se llama Oti Curiel. Ella es muy radical en su pensamiento y yo me identifico mucho con ella porque ella va a la raíz del problema. Ella no dice que el problema solamente, por ejemplo, es el capitalismo, es la cuestión racial. Ella va en donde nuestras constituciones son hechas para la domesticación de las mujeres y la reproducción del sistema patriarcal, ¿no? Antes de las personas africanas pasarem por el proceso de esclavitud y de trata, las personas consideradas mujeres en este momento ya pasaban por un proceso milenar de dominación, ¿no? La caza a las brujas, que muchas de estas brujas eran personas racializadas no blancas, ¿no? Mujeres indígenas, mujeres africanas, en muchos momentos, y esto es muy poco hablado, porque piensa las casas brujas no hay, era la blanca que hacía tez. No era la blanca que hacía tez, era la vieja macumbera, era la vieja del pueblo originario que hacía los partos y cuidaba a los nenes, ¿me entendés? Es una cuestión racial también. Y bueno, y acá yo dejo, si nosotros somos afrodescendientes, ¿por qué también nos quitamos de la persona blanca este poder? Ustedes no son como acá, se piensan europeos. En el sur de Brasil hay comunidades enteras que se piensan europeos, pero ustedes no son descendientes, son menos. Porque nosotros también nos planteamos a ellos esto, lo mismo. Porque para mí, para que algo tenga legitimidad, tiene que tener comparación. Y si no hay comparación, es muy difícil de construir legitimidad. Es por esto que yo planteo mucho la idea de la diáspora africana, y yo no soy panafricanista, de la diáspora africana y de la identidad negra, de que la cuestión afrodescendiente cuando estamos hablando adentro de nuestra comunidad. Para afuera, la cuestión afrodescendiente nos sirve como herramienta muy fuerte. Pero nosotros tenemos que cuestionar cuánto esto nos hegemoniza en cuanto a comunidad, que somos muy distintos, ¿no? ¿Alguien quiere hablar sobre esto, aportar algo? Clara, yo quiero hacer como un pequeño comentario sobre la hora, que ya son las 11:52. No sé si los participantes pueden quedarse como unos minutitos más, pasados sobre las 12. Clara, no sé también tu tiempo, tu disponibilidad, pero avisar la hora nada más, que ya son las 11:52. Yo puedo, no sé si quieren hacer una pausa o seguir derecho. Si por mí sigamos, sí, sigamos. Okay. ¿Y ustedes, el grupo? ¿Sigo? Estamos en el final aparte. Sí, para mí que continuemos. Okay. Bueno, y ahora vamos a hablar, entonces, gente, hablar de negritud, afrodescendencia, diáspora africana es todo polémico y todo complejo. Y ahora vamos a hablar de algo que es mucho más polémico, que es el colorismo y la pigmentocracia en las sociedades contemporáneas. Cuanto más blanco mejor, pero todavía somos negros, ¿no? El colorismo surge de un proceso... Surge de un proceso que viene del mestizaje, ¿no? Que fue primero una práctica de violación masiva y sistemática hasta las mujeres de pueblos originarios africanas de América Latina, y después se justificó como una teoría, ¿no? Cuando los países que eran colonizados estaban buscando su independencia y buscaron un sistema de poder y control, visto que ya había pasado mucha mezcla en el país, buscó legitimar esto, ¿no? Legitimar de una manera positiva. El mestizaje y el mezclaje, y la mezcla es positivo, y esto todavía muy relacionado con
la teoría biológica de la racialización, entonces se creía cuanto más miscigenación tenga, más blancos vamos a ser y más desarrollados vamos a ser, porque cuanto más negro, más subdesarrollo en un lugar. Y este mensaje no fue pacífico, fue con base en la violación. Capaz hoy en día se puede elegir con quienes uno quiere estar, pero todavía esta elección es basada en criterios de raza, ¿no? En donde vemos muchas personas negras y principalmente hombres negros que eligen relacionarse con personas blancas para que blanqueen su familia, porque le dan un estatus, para que le den un estatus de mayor poder y legitimidad frente a su familia, a su trabajo y su sociedad. O sea, hoy todavía el elegir con quienes se relaciona todavía se basa en la raza, ¿no? Y hay una investigación que dice que las personas afrodescendientes, negras y de la diáspora, somos las que más se relacionan afuera de nuestro grupo étnico, que las personas blancas mayoritariamente se relacionan entre sí, que las personas asiáticas se relacionan entre sí, que las personas indígenas se relacionan entre sí, y nosotros somos los que buscamos cualquier alternativa que no sea nuestra propia comunidad para relacionarse, porque tenemos desarrollada la cuestión psicológica del auto-odio. Nos auto-odiamos tanto que no queremos relacionar con una persona que se parece con nosotros. Y esto he hablado por Fanon, he hablado por Lélia González, que es una intelectual brasileña, he hablado por Gerarda Quilomba, porque hoy en día hablar de la psique y de la mente es muy fundamental para entender cómo el racismo funciona, porque primero que el racismo es una locura. No patologizando el racismo, diciendo que solamente es racista la persona que es loca, porque esto es quitar al racista su responsabilidad y decir que no tiene que ser tratado, no es que es la persona racista que tiene que ser tratada, es un sistema que tiene que ser destruido. No. Entonces, esta parte psicológica es muy importante. Bueno, voy a seguir para que vayamos adelante. Debemos asumir que existe una diferenciación de personas dentro de la propia comunidad, nuestra comunidad negra, y que esto impacta sobre todo en el campo emocional afectivo de la mulata sexualizada y de la prieta preterida. No sé si en español se usa la palabra de... La prieta sería la persona retinta, ¿no? Que es menos elegida para pareja, menos elegida en el grupo de amistades, la que no es elegida para hablar frente a la clase en la escuela, la que no es elegida para un trabajo. ¿Por qué es esto? Que es menos presente en la representación política. Las personas de tez clara son más aceptas por la blanquitud y así tienen más movilidad social. Y tenemos que asumir esto porque es un problema, tanto que ahora vamos a hablar de las migraciones modernas de las personas africanas, ¿no? Tanto que hoy vamos a las calles y es evidente que las personas que están en mucha vulnerabilidad laboral son las personas africanas en comparación a nosotros que somos, entre comillas, mestizos, que somos de América Latina. ¿No? Entonces, casos modernos de esclavitud y de trata, esto yo tomo un ejemplo más el caso de Brasil, que es lo que tengo más conocimiento, esto de observar noticias, de todas las noticias que yo veo de casos de trata moderna en Brasil, todas las personas son oscuras. ¿Me entendés? Porque es un nivel de deshumanización que es más fuerte. Y no diciendo que nosotras, personas negras, que somos más mestizas, entre comillas, y de tez clara no sufrimos con el impacto del racismo, pero hay que asumir que el color influencia en la organización de la sociedad, en la discusión del poder, y el color es lo que determina mucho todavía la raza. Bueno. ¿Alguien quiere hablar sobre esto? ¿Seguimos? Sigamos. Bueno, capaz de acá seguimos derecho y hablamos al final, si alguien quiere hablar algo. Creo que voy 15 minutitos más. Bueno, y ahora vamos a hablar de un tema buenísimo, que me gusta mucho, que es lo que hace que nosotros podamos entender cómo funciona nuestra sociedad, que ni puse texto porque ya se entiende. Género, raza y clase. La primera autora que empezó a plantear esto fue... Crenshaw, Patricia Crenshaw puede ser una estadounidense que estaba abogada, que estaba en el proceso de hacer juicio de mujeres negras de la empresa de General Motors allá, en donde decían que ellas fueron explotadas no solamente por la condición de raza,
pero por su condición de clase y su condición de género. Pero en América Latina, antes de Crenshaw pensar esto, muchas autoras habían pensado esto, como ejemplo de Lélia González, y otras autoras antes de Lélia González, porque no hay que estar escrito para que exista. Muchas autoras ya planteaban que sufrían por su condición de clase y su condición de género, ¿no? A diferencia, a ejemplo de las mujeres trabajadoras blancas y de las mujeres de la burguesía. Y bueno, esto se fue avanzando, ¿no? Gracias a Dios. Y hoy en día tenemos la comprensión que la interseccionalidad, que es entre cruces de las matrices de opresión, están en distintas características del cuerpo de una persona o de algo que no se ve, ¿no? Como la religión. No, a veces el aspecto religioso se ve también, pero a veces una discapacidad no se ve, pero esto le afecta interseccionalmente. O sea, la intersección hoy en día la entendemos por el género, la clase, la raza, la orientación sexual, el etarismo. Los niños sufren de una manera distinta, los ancianos sufren de una manera distinta. El regionalismo, y esto es muy importante, y yo traigo a Lélia González por esto, porque Lélia González básicamente empezó a teorizar sobre el feminismo negro entrando en conflicto con las mujeres negras de Estados Unidos que querían tejer una teoría universal sobre lo que es ser negro en el mundo. Y esto todavía pasa. Y esto estuvo buenísimo porque fundamentó y dio las bases para el pensamiento de las mujeres negras de Latinoamérica, que es muchísimo revolucionario. Y acá yo puse la figura de Anastasia, que fue una esclavizada revolucionaria que vivió en la región del nordeste de Brasil, en el estado de Maranhão, en donde ella sufrió las peores de la violencia y de los peores castigos, primero porque sabía leer y escribir, era muy bonita, y influenciaba mucho a las otras personas que estaban en cautiverio también. Entonces, acá con la figura de Anastasia, y acá hay una relectura de la figura de la Anastasia, donde se saca la mordaza y el grillete en el cuello, en el sentido de dar libertad a esta mujer que fue tan importante y sufrió mucho en nuestra historia. Y acá es una imagen, un diseño de un dibujante que la presenció físicamente y nos pudo dar este registro histórico que es importante, ¿no? Entonces, para pensar la cuestión de la raza, básicamente esto, no podemos pensar asilada de la cuestión de la clase, de la cuestión del género, ¿no? Pero también se puede pensar que en algunos contextos la raza o el género o la clase se evidencian más, ¿no? Nunca es solamente algo hegemónico, opera siempre este sistema. Por ejemplo, en mi trabajo yo siento mucho que me pesa la cuestión de ser joven y estar en un ambiente que la mayoría de las personas que están en el mismo lugar donde yo trabajo es de 50, 60 años. Como acá yo no soy nada, yo soy joven, aparte de ser mujer, ¿no? Y ahí intentan hacer que la cuestión que yo soy negra no es tan evidente, porque yo soy una persona más clara, ¿no? Ya escuché muchas veces, ay, no, pero vos ni sos negra así. Y para mí yo nunca cuestioné mi identidad racial. Siempre viví en una comunidad, yo soy de Río de Janeiro, ¿no? Siempre viví, nunca me pensé menos negra, pero acá me hicieron pensar menos negra, simplemente por no cumplir con el estereotipo de negro que estas personas tenían internalizado en su mente. Entonces, esto, la interseccionalidad es muy importante para que pensemos y avancemos en términos de comunidad, ¿no? Y también pensando que dentro de la comunidad hay mucho machismo, hay mucha misoginia, hay mucha LGBTQIA+fobia, a la cuestión clasista también, porque muchas personas negras piensan que se emancipan y ocupan un lugar de clase media es suficiente y que ahí están solas en medio de un montón de personas blancas, pero ella se emancipó sola. Se cree que se emancipó sola porque ascendió 5%, pero en realidad está más cerca de ser una persona extremadamente pobre de que ser una persona que pertenece a la élite, porque a la élite está muy distante, ni la vemos en la ciudad. Una persona que pertenece de hecho a la élite, que tiene millones y millones y millones y millones, que no necesita trabajar para nada, que su ganancia viene de generaciones de familias esclavistas, ¿no?
¿Y qué más puedo hablar sobre la interseccionalidad? La cuestión de la región es muy importante, como dice esto de la diferencia de las personas negras de Estados Unidos, que quiere plantear una visión única principalmente a los países de África que viven otro proceso que no tiene ni que ver con los procesos que viven en América o las personas de Asia. Bueno, y voy a finalizar, chicas, porque si no me matan acá. Y bueno, ¿y Argentina qué pasa? El negro cabeza, la racialización de la pobreza y el borramiento de la presencia negra del país y la persistencia de la biologización. No, el negro cabeza, alguien se for argentino puede aportar más si quiere. Básicamente fueron dichos las personas negras cabeza, las personas descendientes de pueblos originarios que tienen el pelo oscuro y que son peronistas. O las personas pobres peronistas por más que blancas. Entonces se racializa la pobreza, y esto, la racialización de la pobreza no es algo que pasa solamente acá, pasa también en Brasil con las personas blancas que viven en las favelas. ¿Por qué? Vos vas a vivir, transitar y manifestar su corporalidad de acuerdo con este espacio, como un blanco favelado se viste como a veces como un negro favelado, y esto lo vuelve negro. ¿Me explico? Porque si el mismo cuerpo blanco que no es pobre, está ocupando un otro espacio que no tiene que ver con una comunidad negra, va a ser leído como blanco. Pero lo que vuelve a esta persona blanca pobre, negra, es el hecho de ser pobre, porque la pobreza es racializada, porque como vimos al principio de la presentación, la mayoría de las personas pobres son negras. Entonces, si vos sos un blanco pobre, vos sos un poco negro también. Más o menos así, muy por arriba. Y bueno, y la raza es distinta de la ancestralidad, ¿no? Y esto yo planteo mucho en relación a las personas que son leídas como personas blancas en la sociedad hoy, que son tratadas como personas blancas, que estudiaron con personas igual a ellas en las escuelas, que dicen, no, yo tengo un ancestral negro. Y yo digo, y ahí justamente la cuestión de la comparación, y si no podemos comparar, se vuelve un poco menos legítimo el planteamiento teórico. Bueno, yo tengo antepasados blancos, mi mamá es blanca y yo nunca fui leída como blanca o tratada como blanca. Entonces, si vos sos una persona negra que es tratada como blanca toda la vida, quieres su reivindicación negra, dame la mía entonces. Yo quiero mi privilegio de no ser seguida en el supermercado. Yo quiero el privilegio de ser elegida a un laburo. Por más que un currículo gigantísimo y buenísimo, no lo logro. ¿Me entiendes? Porque es mi tez que comunica. Y esto es muy duro, pero tenemos que plantear porque yo me defrontando con tantas personas blancas que hoy en día quieren ser negros, porque hoy en día sí es bueno ser negro, es divertido, es colorido, hacen fiesta, tienen la religión que toca tambor, que es bueno ser negro, pero no se hacen cargo de su culpa, ¿no? De la culpa de su cuestión. Y esto para mí es una cuestión de delirio que tiene que ser tratada ya en el ámbito, no sé, puede decir Nancy lo que piensa de esto, pero yo veo mucho de esto y esto nos quita lugar de poder enquanto comunidad, porque yo veo muchas personas blancas que se dicen afrodescendientes ocupando lugares de voz y de poder en los espacios, mientras nosotros que somos, siempre fuimos leídos como negros, no estamos con el micrófono en la mano, no estamos sentados en las mesas, ¿no? Entonces, y Argentina, por lo que yo pude estudiar y vivenciar todo este tiempo, a nivel de América Latina, es uno de los países que el sistema colonial fue más exitoso en la región, en donde se hace creer que la raza y el color no son determinantes o son determinantes menores para el sistema racista. Justamente porque se crea esta narrativa en que se exterminó todas las personas negras acá. ¿Y por qué se exterminó todas las personas negras? Porque el proyecto de genocidio fue muy bien hecho. Después de la abolición de la esclavitud, se pusieron todos los negros a frente de las guerras. Se los expuso a todas las enfermedades, se pusieron en los barrios con peores condiciones de vida. Y esto es la necropolítica. Es la exposición sistemática a maneras distintas de matar a una persona negra, ¿no? Entonces acá en Argentina eso sucedió muy bien. Y es por esto que dicen que el color y la raza ya no tienen tanto peso, porque ya ni existen más. Pero sabemos que sí, que es una reivindicación histórica de las comunidades de acá y hay que plantear. Hay personas del tronco colonial que usan esta denominación que puede ser trabajada, que para mí también tiene un poco de limitación,
porque es como volver a la colonialidad un poco, pero personas que se identifican con parte de esa comunidad del tronco colonial, que dicen, no, gente, toda mi generación, que si acá, yo no vengo de otro lado, yo vengo, pero a través de la trata, no es que mi familia migró porque quería, ¿no? Y yo soy pobre, yo vivo en este barrio, no logro un trabajo y no puedo cursar la universidad, porque yo soy negra, y esto está estampado en mi cara, no es porque mi sangre, porque esto. Y ahí la cuestión de la biologización de la raza, que yo veo que en el contexto argentino es muy fuerte, que muchas veces escuchamos que no, yo soy negro porque mi antepasado es porque está en mi sangre. Esto es retroceder en el debate genocida del Holocausto, en donde se decía que la raza era algo genético y por eso se tenía que exterminar los judíos, y es por eso que se tiene que exterminar los palestinos, y es por eso que se tienen que exterminar las personas negras pobres. Entonces, es muy peligroso afirmar que su ancestralidad está con base en un antepasado afrodescendiente. Esto no se puede hacer, porque es quitar todo el avance que los movimientos negros a nivel de América Latina tuvieron en décadas. Porque la ancestralidad tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la conciencia racial positiva con la negritud. Por ejemplo, yo sé también que si pego una foto de mis hermanas son indígenas, porque mi familia tiene antepasados indígenas, pero ellos no se afirman porque no tienen el vínculo con la comunidad y la cuestión étnica. Si vos no sos vinculado al territorio, no te puedes afirmar simplemente como pueblo originario, porque vos no sabés quién sos su pueblo originario. Vos sabés que sos resultado de una violencia, quizás violación, en que donde estas personas ahora están en nuestro árbol genealógico. Pero yo no puedo chocar a Luisa sabiendo que tengo una bisabuela indígena, me decir indígena, porque no está en mi hacer cotidiano y diario, y es ser muy deshonesta con las personas que sí viven en los territorios indígenas, que tienen la policía, lo invadiendo en todo el momento, que tienen los empresarios. No es lo mismo, gente, es muy deshonesto. Entonces, por eso que hay que asumir qué lugares ocupamos y qué lugares no ocupamos. Es ser fiel y buscando avanzar siempre, ¿no? No es algo rígido y nada, pero hay que hablar y reflexionar sobre esto. Y acá yo dejo una frase de Frantz Fanon que habla sobre esta cuestión fenotípica y cómo esto todavía influencia cómo la raza y el racismo operan. Cuando a la gente le gusta, dicen que es a pesar de mi color. Ah, no, a pesar de que vos sos negra, yo te gusta a vos, sos tan interesante, tan inteligente, hablas tan bien el español. Pero cuando no les gusta, señalan que no es por mi color. No. Mucho pasa esto en el ambiente de trabajo. A veces hay un odio inexplicable hacia una persona negra y dice, no es porque es negro, es porque es esto, es porque no sabe trabajar, es porque no es puntual, es porque esto, solamente reforzando estereotipos hacia personas negras, pero dicen que no es por mi color. Y ahí dice, en ambas situaciones no tengo salida, estoy atrapado en el absurdo. Entonces, esto, ya estoy finalizando acá. Hay que dar énfasis a esta cuestión del fenótipo en la organización y estructuración de la raza, porque en América Latina este fue el proceso. Fue a partir del fenótipo que se estructura quién es negro y quién no es negro. No es lo único, y tenemos que abolir este sistema, hablar de un sistema post-racial, post-colonial, en donde nosotros no tenemos que ser obligados a identificar con la cuestión colonial, pero todavía es lo que está operando, ¿no? Y hablando un poco de países que tienen el proceso en relación a la cuestión genotípica. En Estados Unidos es así. En Estados Unidos vos sos negros, puede ser la persona más blanca del mundo, si tienes un abuelo, un bisabuelo, un papá negro, vos sos negro. Pero acá no es así, no es suficiente para determinar la desigualdad, la discriminación y la violencia. Que es de esto que estamos hablando, de pobreza, de muerte, de violación, de bajo sueldo, de baja escolaridad. Acá en Argentina vemos un montón, vamos a la universidad y no se ve una persona marrona muchas veces. Y Argentina es puramente, básicamente, descendiente de pueblos originarios, ¿no? Y esto es muy poco hablado en las universidades, vas a los cursos de élite, medicina, derecho, economía, ingeniería. Ahí las personas racializadas no blancas, ¿dónde están? Están en los cursos más
no digo pobres, pero más vinculados al trabajo, ¿no? Están en la educación primaria, están en la enfermería, están en los trabajos técnicos, ¿no? Y ahí nosotros vemos la cuestión de la clase y de la raza juntos, porque cuando hablamos de trabajo, estamos hablando de ganancia, de acúmulo de poder, estamos hablando de dinero, estamos hablando de clase también. Entonces, ahí está, acá yo dejé la imagen de María Remedio del Valle, nuestra referente mayor en Argentina y sus diferentes interpretaciones artísticas. María Remedio vivió más o menos en el siglo XVIII, ¿no? Y estuvo involucrada en los procesos independentistas de Argentina y que hoy en día es la imagen que se busca reivindicar, pero no solamente ella, porque hoy en día tenemos María Remedio del Valle que están vivas, ancestras que están ahí con 70, 80 años haciendo política, ¿no? Porque muchos se dicen, ay, ustedes hacen activismo. No es activar solamente, es de un lugar muy individual. Hacen política comunitaria, hacen política hacia sus comunidades. No es o activar individual, es algo mucho más trascendente que esto, ¿no? Entonces, esto no tenemos que esperar que una ancestra muera para reivindicar su memoria, que la celebremos mientras están vivas, ¿no? Y también celebremos a las niñeces que están haciendo y que van a perpetuar todo el avance que tenemos. No es que un día podemos estar hablando de otra cosa que no sea la raza. Bravo, muchas gracias. La bibliografía, gente, ni todo, bueno, como pasó la cuestión de mi gato, no logré poner todas las cuestiones, los textos que yo usé para hacer la presentación en la presentación, pero esta la bibliografía mayor de los temas y de los conceptos que yo usé, está ahí, y muchas gracias, muy obrigada. Gracias a vos. Gracias a vos, genial, genial. Aplausos. Gracias, chicas, por ustedes. Vic, no sé si querías decir algo o si no avanzo yo, como quieras. Bren creo que había levantado la mano también. Ok, Bren. Levanté por accidente. Avancemos entonces. Seguí, Ake. Ok, bueno, gracias Clara. Me encantó, sinceramente me gustó mucho la clase, el taller estuvo muy bueno. Después si puedes pasarnos la presentación, así la pasamos a los participantes. Ahora voy a mandar en el chat una bitácora para que quienes quieran puedan poner sus reflexiones, sus pensares, sus sentidos con respecto a lo que estuvo charlando Clara, con los que nos los compartió. Y no sé si alguien quiere decirle algo a Clara. Sí, gente, una devolución, algo Sí. distinto que se podría pensar en relación a un tema, todo. Estamos acá para construir. Pues yo más que alguna como crítica o algo así, nada, quería agradecer porque fue como una vista también como más allá de lo general, como que fue como, tocaste como cosas muy específicas, como desde la división de Oriente y Occidente, hasta lo más como de pronto contemporáneo, que es como ya hablando como cuestiones más colonialistas, históricas. Em, la verdad que recibo como toda esta información como, guau, como muy bien. Em, y nada, y la verdad es que pues personalmente yo estoy como en mi búsqueda, en mi construcción también de identidad. Sé que tengo algo de indígena, pero es como algo que también como que recién como que me estoy como encaminando hacia esa mirada, ¿no? Em, y bueno, nada, agradecer eso. Sé que igualmente también como en Argentina todo esto, ahora pues yo lo puedo entender un poco mejor hoy, como el tema de lo que decías, que acá el tema de la colonización tuvo un nivel de éxito grande. Y ahí en base a eso como que pude entender también como esta especie de
desaparición un poco del indígena, ¿no? En la historia. Y bueno, y eso también se ve como repercusión en una sociedad, ¿no? En todo lo que vos dices, que es como que nuestras identidades, nuestros cuerpos, muchas veces en el territorio, no sé, pasan como muy invisibilizados. Gracias, Diego. Ahí Verónica levantó la mano y después iría Vic. No, está bien, gracias. ¿Segura? Sí, segura, segura. Ok, Vic. Ahí Nandi se está yendo. Ok. Está bien, super. Chao Nandi, nos vemos en la próxima. Yo quería hacer algunos aportes respecto de lo que decía Diego, de cuestiones más nacionales, más de Argentina, que tienen que ver con un borramiento que hubo mucho. Esto por ahí lo podemos profundizar en otro momento, pero sí hubieron como documentos específicos del Estado Nacional hablando sobre una cuestión de no, por ejemplo, en los censos, que es como algo que yo justo estoy elaborando a través de mi producción de tesis, que estoy pronta a recibirme, si Dios quiere. Que hay un borramiento muy específico de evitar censar a la población afroindígena y si censarla como persona blanca específicamente, ¿no? Como nombrarla como persona blanca, y también hay documentos específicos vinculados a la posibilidad de la mezcla, entre comillas, de razas, donde se pedía que haya nombres blancos relacionándose con mujeres indígenas y mujeres afro, como para hacer como un cambio y que ese mestizaje genere como una población argentina blanca, digamos. Entonces hay como toda, más allá de esto que hablaba Clara, que tiene toda la razón, como hacer este aporte vinculado a por qué por ahí en nuestro país, en Argentina específicamente, hay todo un borramiento en la historia y además como una definición política de los estados desde 1870 y 50, y que creo que tenemos el primer censo nacional como tal. Bien. ¿Car? Ay, Clara, ahí querías. No, quería hablar una cosa muy cortita sobre esto, que es muy interesante y una cuestión que nos tiene que hacer pensar que censan el otro. El blanco no está en el censo, ¿no? Y es importantísimo que tengamos los datos de las personas blancas para poder afirmar y decir los blancos son los mayores en la universidad, los blancos son más atendidos en el sistema de la salud, los blancos son las personas ricas. Así que también un debate que tenemos que hacer, una demanda, es levantar a censar las personas blancas, porque ahí sí vamos a tener los datos de desigualdad de Argentina. El punto que hiciste y el aporte que iba a hacer está relacionado mucho a lo que dijo Vicky también, pero a un dato muy curioso de la historia hacia Belgrano, porque Belgrano creía en una especie de monarquía en donde era un rey inca y una otra participación en esa construcción del imaginario argentino. Y después tenemos a Avellaneda, a Roca y a Sarmiento planteando otra construcción de lo que es Argentina. Entonces también entender siempre que esa racialización y esa separación es intencional, tiene un plan, tiene un objetivo, y creo que Clara como lo sintetizó muy bien en decir, bueno, ¿quiénes son las personas que están haciendo ese levantamiento? ¿A quiénes les interesa tener esos datos para invisibilizar o no crear políticas? Las personas blancas. Entonces la devolución que daría también es que siento que el material que nos presentaste es parte de una conversación muy necesaria para poder empezar a construir ese poder desde quienes estamos siendo analizados a todo el tiempo y entender de dónde se hace este análisis, que creo que son conversaciones que no tenemos muy a menudo. Así que devolución de solo gracias y mucha información de la que es muy importante charlar siempre, y me alegra que se haya dado acá en este espacio. Gracias, Car. Buenísimo.